Ánimo, ánimo. Bueno, como lo hacemos los martes, cada 15 días se informa sobre la situación de salud. Ahora vamos también a informar sobre el avance en el rescate del ISSSTE, que es una institución que quedó prácticamente destruida y se está rehabilitando y se lleva a un buen avance, y son de las cosas que vamos a dejar, son de las tareas que vamos a cumplir. Vamos a dejar un ISSSTE funcionando bien, con buen servicio para los trabajadores del Estado, en especial para maestros. Se está trabajando en eso, es un compromiso que quede funcionando bien el ISSSTE, que vuelva a ser público. Aquí no aplica el nacionalizar, sino hacer de nuevo público lo público, porque lo habían privatizado en fracciones, habían subrogado, subcontratado todos los servicios, hasta las camillas, las ambulancias, los laboratorios, todo estaba privatizado, entregado a particulares, vinculados con antiguos directores del ISSSTE o con políticos corruptos. Imagínense lo que es volver a armar una institución así y que funcione. Nos están ayudando los trabajadores, nos están ayudando los del sindicato, y se está avanzando. Es una tarea tan importante que le pedí a Rosa Isela Rodríguez que nos ayudara en la coordinación, y es un equipo multidisciplinario de todas las dependencias. Y lo otro que vamos a dejar, que también se va a informar ahora, es un sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, para la gente más pobre, que es como la mitad de los mexicanos. Es el sistema IMSS Bienestar, que lo que queremos antes de terminar es garantizar el derecho a la salud, que el que se enferme pueda ser atendido, tenga medicamentos, todos los que necesite, no solo el llamado cuadro básico, que se le puedan hacer todos los estudios, que lo puedan intervenir quirúrgicamente, y todo con médicos especialistas, con personal capacitado y de manera gratuita. Garantizar el derecho a la salud.
que no importe la condición económica, social de la gente. Es un desafío, un compromiso que vamos a dejar cumplido. Tenemos ya como meta marzo del año próximo. Y ya va a estar funcionando alrededor de 10,000 centros de salud o unidades médicas y como 6,000 hospitales, 700 hospitales y 10,000 centros de salud. Sobre esto vamos a informar el día de hoy y va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca. No va a ser como el de Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población, porque tiene menos habitantes Dinamarca. Por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca. Y va a ser un ejemplo mundial, porque no en todos lados se garantiza el derecho a la salud. Con la moda con el modelo de saqueo, de corrupción llamado neoliberal, se privatizó todo. Imagínense lo que le cuesta la atención médica en Estados Unidos a la gente. Bueno, en cualquier país del mundo, el que se enferma, ¿cuánto tiene que pagar? Entonces sí va a ser un buen sistema de salud pública. Bueno, pues vamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud, hoy 26 de septiembre, como ya llevamos más de 2 años en ello, el maestro Zoé Robledo les informará los avances del sistema de salud en México, IMSS Bienestar, en el país para atender a 53.2 millones de mexicanos sin seguridad social y que está presente este instituto en 23 estados. En el segundo punto, la licenciada Rosa Isela Rodríguez conducirá el tema de la rehabilitación del ISSSTE y eso es para el día de hoy. Con su permiso, señor presidente, secretarios, compañeras y compañeros y a todos los que nos escuchan, hace 2 años, efectivamente, al recibir el encargo de rescatar el sistema de salud en México con la creación del IMSS Bienestar, hicimos un planteamiento a los gobiernos de los estados, hacer diagnósticos, levantamiento de campo para identificar las necesidades que se tenían en hospitales y centros de salud que atienden a la población sin seguridad social. Y a partir de eso, iniciar el proceso de transferencia, de federalización, para que su operación estuviera en esta nueva institución, el IMSS Bienestar. Hoy podemos anunciar que ese proceso, en su primera etapa, ha concluido, que el IMSS Bienestar tiene sólidas bases jurídicas como una nueva institución del Estado mexicano para atender a la población sin seguridad social de manera gratuita, con calidad y con los mismos estándares en cualquier parte del país, independientemente de qué estado se trate. Ha habido voluntad de 23 gobernadoras y gobernadores, con lo que inicia una nueva etapa, la implementación
y la operación central. Es una etapa que ha empezado ya y que va a continuar, como lo ha dicho el señor presidente, con la meta de llegar a marzo con ya la operación plena y la implementación del modelo de atención. La presencia y la operación del IMSS Bienestar será en estas 23 entidades del país: Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Puebla y el Estado de México. Las acabo de describir en el orden como fueron cada uno de los gobiernos de los estados incorporándose a este proceso. Y ahí es en donde vamos a operar esta red de atención médica de 707 hospitales. Solo para darles una idea, el IMSS, el Seguro Social, para la atención a sus derechohabientes, cuenta con 280 hospitales. El IMSS Bienestar en estos 23 estados contará con estos 707 hospitales, que son desde hospitales básicos, comunitarios, integrales, hasta hospitales de alta especialidad, hospitales generales, hospitales civiles. Y además, señor presidente, informarle, son 13.966 centros de salud, es decir, centros de salud para la atención primaria, para el primer nivel de atención, que ahí es en donde tenemos que concentrar este modelo preventivo, romper esa dinámica del seguro popular que planteaba que toda la parte de la salud tenía que ver con la atención de enfermedades y la espera a que la gente se enfermara para atenderla, sin enfocarse en lo que siempre ha sido el eje de los sistemas públicos de salud, la medicina preventiva, el médico familiar. Ahí, en esos estados, es donde basificaremos al personal de atención médica que no tiene base de otra institución y labora en centros de atención médica, en hospitales o centros de salud. Ahí es en donde atenderemos a estos 53.2 millones de mexicanas y mexicanos. Es el 80% de la población que no cuenta con seguridad social. Y lo haremos de manera gratuita, preventiva, con calidad y de manera uniforme, con el mismo modelo de atención a la salud para el bienestar. Insistir que es un sistema público, como lo acaba de decir el señor presidente. La mayoría de los países ha optado por el camino hacia la privatización y las redes de hospitales son operadas por empresas privadas. Aquí es un sistema público, partiendo de un elemento: los trabajadores que ahí laboran son servidores públicos. Por eso vamos a continuar con esta enorme tarea de las acciones de infraestructura, que son elementales pero indispensables. Seguiremos también con la adquisición de equipo médico, con las basificaciones, con completar las plantillas y garantizar el abasto oportuno y en un mismo sistema de administración de insumos. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos, estado por estado, planteando estos elementos. Nayarit, ha habido acciones de mantenimiento en 17 de los 17 hospitales de IMSS Bienestar y en 211 de 349 centros de salud. Además, se han adquirido equipo médico para 15 de los 17 hospitales y para 202 de las 349 centros de salud. Esto representa una inversión ya ejecutada hasta este momento de 1.404 millones de pesos. Además, en Nayarit, a la fecha, han sido basificados 1.038 personas que están en atención médica y han sido contratados 546 médicos especialistas en diferentes estrategias, médicos cubanos, médicos jubilados, las convocatorias del reclutamiento de los residentes del IMSS el año pasado. En el caso de Tlaxcala, se ha atendido la infraestructura en 12 de los 13 hospitales de IMSS Bienestar de ese estado y en 147 de las 204 centros de salud. Ahí también se ha adquirido equipo médico para 9 de los 13 hospitales donde más hacía falta y 182 de los 204 centros de salud. Ha sido una inversión en Tlaxcala de 532 millones de pesos. Y a la fecha se han basificado 1.206 trabajadores y se han contratado a 381 médicos especialistas. En el caso de Colima, se hicieron acciones de mantenimiento y conservación en 6 de los 6 hospitales IMSS Bienestar de Colima y en 120 de las 142 centros de salud. Además, se ha adquirido equipo médico para 5 de estos 6 hospitales y para 118 de los 142
centros de salud. Es una inversión de 355 millones de pesos y a la fecha han sido basificados 687 trabajadores y se ha contratado en los diferentes esquemas a 186 médicas y médicos especialistas que antes no estaban, sobre todo en la parte hospitalaria. En Baja California Sur se atendió la infraestructura de 8 de los 9 hospitales que están en IMSS Bienestar, en 69 de 81 centros de salud, y se ha adquirido equipo médico para 4 de estos 9 hospitales y para 55 de los 81 centros de salud. Esto representa una inversión de 166.7 millones de pesos. A la fecha, en Baja California Sur han sido basificados 255 trabajadores y 224 médicos especialistas que han sido contratados para atender los hospitales de este estado. En el caso de Sonora, se hicieron acciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación en 17 de los 19 hospitales que atenderán en Sonora a la población sin seguridad social y en el 100% de los centros de salud que ya han sido atendidos en la parte de infraestructura. Es importante aclarar que esta parte de infraestructura tiene que ver con cosas que no se ven mucho: gases medicinales, equipo electromecánico, impermeabilizaciones, elementos que mejoran muchísimo la oportunidad y la calidad de la atención médica. Se ha adquirido equipo médico para 14 de 19 hospitales y en 190 de 260 centros de salud ha habido inversiones. Esto representa una inversión de 1.329 millones de pesos entre conservación y adquisición de equipamiento. A la fecha, 1.064 trabajadoras y trabajadores que estaban en condiciones eventuales, precarias, con contratos temporales, ya han sido basificados o han iniciado su proceso de basificación y se ha contratado a 509 médicas y médicos especialistas. El caso de Sinaloa, ahí se ha atendido la infraestructura en 19 de 30 hospitales y en 61 de 417 centros de salud. La tarea que sigue es completar estas acciones en todas las unidades. Se ha adquirido equipo médico para 20 de 30 hospitales y para 215 de 417 centros de salud. Esto ha sido una inversión de 1.728 millones de pesos. A la fecha, en Sinaloa, 909 trabajadores de atención médica han sido basificados y 565 médicos y médicas especialistas han sido contratados. En el caso de Campeche, se han hecho acciones de mantenimiento y conservación en 10 de los 14 hospitales de esa entidad y en 156 de 187 centros de salud. Se ha adquirido equipo médico para 9 de 14 hospitales y se ha adquirido también equipo médico para 89 de 187 centros de salud. Esto representa una inversión de 375.7 millones de pesos. Además, han sido contratados 346 médicos y médicas especialistas. Aquí es importante señalar que en este proceso generalmente se inicia con la intervención de infraestructura y equipamiento en hospitales más pequeños, en los que están en centros poblacionales de menor densidad urbana, de densidad poblacional, y que son los que generalmente estaban más abandonados. El proceso de basificación está iniciando en este momento en Campeche y en los siguientes estados con la recepción de la documentación. En el caso de Guerrero, se ha atendido la infraestructura en 43 de los 43 hospitales, en 328 de los 1.055 centros de salud. Ha habido una adquisición de equipo médico para 35 de esos 43 hospitales y 903 de los 105 centros de salud han recibido algún equipo médico que hacía falta. Esto representa una inversión de 1.649 millones de pesos y a la fecha 539 médicas y médicos han sido contratados. Me refiero a los médicas y médicos de alguna especialidad. En el caso de Veracruz, se hicieron acciones de mantenimiento en 7 de 62 hospitales. Ahí iniciamos de una manera distinta, pero ya está incorporada toda la red hospitalaria. Son muchos hospitales en Veracruz, 62, que tienen que ser intervenidos. Además, se ha adquirido equipo médico para 53 de esos 62 hospitales. Y en 700 de 1.413 centros de salud que han sido intervenidos. Aquí un reconocimiento al gobernador Cuitláhuac porque hizo una inversión previa, que así la pactamos,
en los centros de salud en el primer nivel por parte del gobierno de Veracruz con recursos propios del gobierno de Veracruz. Ha sido una inversión por parte del gobierno federal de 1,016 millones de pesos. Y a la fecha han sido 660 médicas y médicos especialistas que han sido contratados. En el caso de San Luis Potosí, uno de los estados con quienes acabamos de cerrar este convenio, pero que ya se había estado trabajando en acciones de infraestructura en 10 de los 21 hospitales. Además, se ha adquirido equipo médico en 14 de 21 hospitales, particularmente en uno que es emblemático, el Hospital Morones Prieto, que es de alta capacidad resolutiva y con muchas especialidades. Además, se ha invertido en 175 de 545 centros de salud. Ha sido una inversión de 1,307 millones de pesos hasta este momento y a la fecha 240 médicas y médicos especialistas han sido contratados para que atiendan en IMSS Bienestar a población sin seguridad social. En el caso de Zacatecas, se han hecho acciones de mantenimiento apenas en 2 de 25 hospitales, pero ha sido una intervención importante para echar a andar un hospital clave, el Hospital de Fresnillo, que llevaba ya varios años sin ponerse en operación. Ya el Hospital de Fresnillo desde hace más de un año está operando. Además, en 131 de 398 centros de salud. Se ha adquirido equipo médico para 13 de 25 hospitales y para 140 de los 396 centros de salud que han recibido equipamiento. Ha sido una inversión de 309 millones de pesos. A la fecha, 243 trabajadores ya han sido basificados en Zacatecas y 301 médicos y médicas especialistas han sido contratados para su atención en alguno de estos hospitales. El caso de Michoacán ha tenido acciones de mantenimiento, rehabilitación y conservación en 26 de 34 hospitales y en 57 de 830 centros de salud. Además, se ha adquirido equipo médico en 24 de 34 hospitales y también se ha adquirido equipo médico para 336 de los 830 centros de salud. La inversión en Michoacán ha llegado a 1,041 millones de pesos y esto incluye también que a la fecha se han contratado a 866 médicas y médicos especialistas. En el caso de Morelos, se hicieron acciones de mantenimiento en 12 de 13 hospitales y en 46 de 237 centros de salud. Se ha adquirido equipo médico para 10 de estos 13 hospitales y para 177 de 237 centros de salud. La inversión allá en Morelos ha sido de 352 millones de pesos y se han contratado médicas y médicos especialistas, 154 médicas y médicos especialistas. Vamos a ver Oaxaca. También aquí se hicieron acciones de mantenimiento en 16 de los 47 hospitales que cuenta IMSS Bienestar en Oaxaca y en 322 de 1,443 centros de salud de esa entidad. Se ha adquirido equipo médico para 31 de los 47 hospitales y para 733 de los 1,443 centros de salud. Hay una inversión muy importante en centros de salud en este momento, con 200 más que están en este momento llevándose a cabo a la par con el gobernador, con el gobierno del estado, con el gobernador Salomón Jara. A la fecha, 883 médicas y médicos especialistas han sido contratados. En Quintana Roo, también un estado de reciente incorporación, se hicieron ya acciones de mantenimiento en 8 de 11 hospitales, entre ellos la puesta en marcha del Hospital Oncológico de Chetumal, que también llevaba varios años siendo un elefante blanco. Hoy ya es un hospital que da servicio de oncología para la gente sin seguridad social que vive en Chetumal y en toda esa zona. También en 58 de 205 centros de salud. Se ha adquirido equipo médico en 4 de estos 11 hospitales. Ha sido una inversión de 1,253 millones de pesos, fundamentalmente porque el equipamiento de este hospital de Chetumal tiene uno de los equipos más importantes para la radioterapia para casos de cáncer, que es un acelerador lineal. A la fecha, 74 médicos especialistas han sido contratados. En Hidalgo, también un estado de reciente incorporación, se hicieron acciones de mantenimiento en 3 de 21 hospitales. Se echó a andar el hospital de Meztitlán, que estaba también durante 7, 8 años sin operación.
También se ha intervenido en 100 de los 722 centros de salud y se han adquirido equipo médico para 2 de estos 21 hospitales y también una inversión de 1.097 millones de pesos. Se han sumado 306 médicas y médicos especialistas. Tamaulipas, también ha habido acciones de mantenimiento en 2 de los 30 hospitales. Como saben, Tamaulipas tuvo cambio de gobierno el año pasado y es de reciente incorporación, y también en 38 de 463 centros de salud. Se han adquirido equipos médicos para 4 de estos 30 hospitales y hay una inversión de 1.568 millones de pesos. A la fecha se han sumado 206 especialistas. Tamaulipas es quizá de los estados en donde hay un reto más grande de echar a andar hospitales elefantes blancos, tanto en la zona de Tampico, Ciudad Madero, además de Matamoros, y estamos ya en ese trabajo con el gobierno de Américo Villarreal. Y en la Ciudad de México ha habido acciones de mantenimiento en 5 de los 34 hospitales, en 162 de los 279 centros de salud. Se ha adquirido equipo médico para 1 de los 34 hospitales y para un centro de salud. La Ciudad de México, como recordarán, su incorporación a InBienestar fue apenas en junio de este año. Esto representa una inversión de 794 millones de pesos que debe de continuar y crecer para alcanzar todos los centros de salud. A la fecha, y esto es lo más importante para la ciudad, 5.448 trabajadores que no tenían una plaza de base han sido ya basificados, además de 224 médicos y médicas especialistas contratados para atender en la ciudad. Y Baja California, en donde se han hecho acciones de mantenimiento en 6 de los 9 hospitales que tendrá InBienestar en Baja California y en 77 de 193 centros de salud. Se han adquirido equipos médicos para 2 de estos 9 hospitales y ha habido una inversión de 229.5 millones de pesos. Se han sumado 77 médicos especialistas. Y los 3 últimos estados que entraron de manera más reciente, el caso de Tabasco, donde ya hubo acciones de mantenimiento en 253 de 572 centros de salud. Aquí hay que comentar también que uno de los proyectos más importantes es la puesta en marcha del Hospital de Cárdenas, otro elefante blanco, que ya está siendo intervenido por el gobierno del estado para su transferencia al InBienestar. Además, se han adquirido equipos médicos para los 23 hospitales y una inversión de 798.1 millones de pesos. Se han sumado en Tabasco 85 médicas y médicos especialistas. En el caso de Chiapas, también ya de reciente incorporación, ha habido mantenimiento en 13 de 49 hospitales, fundamentalmente hospitales de zonas rurales o de difícil acceso. También en 243 de los 1.241 centros de salud. Esto es una inversión de 269 millones de pesos hasta el momento. Se han contratado 490 especialistas y acaba de iniciar el día de ayer también en Chiapas el proceso de recepción de la documentación para la basificación del personal que atiende en unidades de primero o segundo nivel. Finalmente, y de hecho ayer le preguntaban al señor presidente Hans Salazar sobre el tema de Puebla, si ya había iniciado el proceso. Efectivamente, en Puebla el proceso de federalización ya está en marcha, ya empezó. El levantamiento diagnóstico fue en mayo. Es un estado también muy grande en términos del número de unidades. Se visitaron 54 hospitales y 701 centros de salud. Son diagnósticos que se hacen en el lugar, no de manera documental, sino que se va al sitio y se habla con los trabajadores y se identifican las necesidades. La población sin seguridad social de Puebla es de 3.4 millones de personas. Se han integrado ya todas las mesas y ya llegamos a la firma con el gobernador Sergio Salomón de convenio de coordinación. Esto ocurrió el 11 de agosto y se tiene planeado iniciar el proceso de basificación con la revisión documental el 15 de octubre. Ya había acciones de conservación y mantenimiento antes de la firma del convenio en uno de los 61 hospitales, en particular el Hospital General Zona Norte Bicentenario, y en 110 de los 1.029 centros de salud. Ha sido una inversión hasta el momento de 236 millones de pesos. También en Puebla se han contratado 297 médicas y médicos especialistas. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, el día de hoy presentaremos
el segundo informe sobre los avances en el proyecto de transformación del nuevo ISSSTE, en cumplimiento a la instrucción presidencial de rescatar a esta importante institución y recobrar su capacidad de atención y autosuficiencia de los servicios médicos. Desde hace un año, una comisión de servidores públicos trabajan en cambiar la situación de abandono institucional preexistente, el desmantelamiento y la corrupción en la que se encontraba el ISSSTE. Para corregirla, se ha requerido del trabajo intenso y coordinado de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, Seguridad, la Procuraduría Fiscal, el IMSS, Birmex y el propio ISSSTE, entre otras instituciones. Producto de esta labor conjunta, les presentamos hoy la actualización de las acciones emprendidas en el último mes para revertir las afectaciones a este instituto con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, mejorar la atención al público usuario, garantizar la atención médica oportuna y el suministro de medicinas, dotar a las unidades médicas de equipamiento e instrumental de vanguardia para la atención de los derechohabientes y combatir la impunidad y la corrupción. Para mantener los avances, esta mañana contaremos con la presentación de un video que contiene el avance mensual de los trabajos de nacionalización del nuevo ISSSTE, también los avances en la contratación de médicos y personal de salud, mismo que estará a cargo del doctor Pedro Centeno, el director general del ISSSTE, así como las acciones de atención a la salud de los derechohabientes en mastografía, oftalmología y neurocirugía, a cargo del subdirector médico del ISSSTE, el doctor Ramiro López. También combate a la corrupción a cargo del señor secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo Aquino. También está aquí, muy importante, la participación de la Secretaría de Hacienda, el procurador fiscal, maestro Arturo Medina, que hoy nos acompaña, y hoy estamos atentos enseguida con el video. Gracias. Continúan los esfuerzos para cumplir la misión de rescatar al ISSSTE. A poco más de un año de haber recibido la instrucción presidencial de transformarlo para dar una correcta atención a los derechohabientes, los avances son claros. En la construcción de 6 nuevas unidades médicas que beneficiarán a 6 millones de personas, el progreso es el siguiente. 44.8% en las obras del Hospital Regional de Torreón, Coahuila. 28.5% en el Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco. Y 29.3% en el Hospital General de Tampico, Tamaulipas. En el caso de la Clínica Hospital de Cabo San Lucas, Baja California Sur, el avance es de 31%. En la Clínica Hospital de Palenque, Chiapas, 24%. Y en el Hospital Regional de Acapulco, Guerrero, hemos iniciado los trabajos de construcción. El proyecto de transformación también incluye mantenimiento a 441 unidades médicas para brindar mejores espacios de atención a los pacientes. Se han renovado mobiliario sanitario, luminarias, red eléctrica, pisos, cancelería, equipos de aire acondicionado y se han realizado trabajos de impermeabilización, pintura y remozamiento de muros. Esta fase va de la mano con el plan de equipamiento que contempla 41.993 bienes de alta tecnología y especialidad adquiridos en 2022, que permitirá mejorar la infraestructura de atención en las unidades médicas y representaciones del ISSSTE. Este año se adquirieron 1.397 equipos más que comenzarán a recibirse a partir de la primera quincena de octubre. Son unidades de electrocirugía avanzada, ultrasonógrafos,
microscopios para neurocirugía, rayos X, unidades para tomografía axial y mastógrafos digitales, entre otros de uso común. La otra línea estratégica de este proyecto de rescate del Instituto es el programa de abasto de medicamentos para los derechohabientes, que busca terminar con la falta de surtido completo de recetas en sus farmacias. Se puso en marcha un trabajo coordinado con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Función Pública y los laboratorios Birmex, a fin de mejorar los procesos de adquisición, recepción, resguardo, distribución y entrega final de las medicinas. Gracias a eso, hoy el ISSSTE cuenta con una disponibilidad en el almacén central de 95.5% y un nivel de satisfacción de 86% entre sus derechohabientes, debido a que surten sus recetas completas y de forma oportuna. Así, con la construcción de nuevos hospitales y obras de mantenimiento, la contratación de médicos, enfermeras y personal de salud, el abasto suficiente de medicamentos y la adquisición de equipo de vanguardia, el ISSSTE se perfila a ser una gran institución de salud de la mano con sus trabajadores y sindicato. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos, señores secretarios, buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a hablar sobre el tema de los recursos humanos, que es un tema muy importante en el ISSSTE, como se mencionó en el video. Hemos, en un universo de cerca de 8,000 plazas, ya se han asignado 4,203 plazas. ¿Es número de recursos humanos? Adelante, a ver. Bueno, entonces, acciones para el mejor en el abasto de las farmacias. También es un tema central en el tema de abasto. Tenemos en el ISSSTE 1,115 centros de entrega de medicamentos y, como se ha comentado en el video, tenemos hoy un abasto del 95.5%. Cuando llegamos había un abasto abajo del 88% y ya se ha ido mejorando. Se tomaron acciones muy importantes en las farmacias del ISSSTE que tienen que ver primero con el monitoreo y seguimiento diario del comportamiento de los inventarios, que estén al día los inventarios, monitoreo de claves en cero y compras extraordinarias, actualización tecnológica en todas las farmacias con computadoras, impresoras, lector de código de barras e incremento de ancho de banda. Pues el ISSSTE no tenía ni lectores ni incremento en el ancho de banda y esto generaba una tensión lenta del surtimiento de las farmacias. Entrega directa de medicamentos y material de curación en las unidades médicas por el operador logístico Birmex, prácticamente hacia la última milla. Capacitación a personal, fortalecimiento de la plantilla con 1,001 recursos y apertura de nuevos turnos. En algunas unidades solamente había turno de farmacia matutino, hoy ya hay turnos vespertinos y por necesidad de servicios sábados y domingos se está atendiendo a los derechohabientes en sus farmacias. Y la liberación de compra local para las claves en cero. Esto ha mejorado de manera sustantiva nuestro abasto en las farmacias del ISSSTE. Y con respecto al tema de recursos humanos, ¿no? Es un tema central, como he comentado, en un universo de 8,000 plazas que podemos basificar. Hemos basificado 4,203, de ellos 441 son especialistas, de la rama médica también 444, rama de enfermería 2,161 y operativas 1,157. Hay que comentar que la instrucción del presidente de México fue basificar a todos aquellos que nos apoyaron en la etapa del COVID. Fueron alrededor de 3,564 recursos humanos que estuvieron con nosotros trabajando en ese periodo. Se han basificado 1,835, que representa el 51% de los que participaron. Recordemos que en todo el país estamos haciendo esta asignación de plazas. Hoy estos datos son de 17 entidades y el resto de las entidades están también ya en sus comités para hacer las basificaciones correspondientes y mejorar sin duda alguna el servicio.
porque con buen equipamiento, buena infraestructura y recurso humano se notará que el ISSSTE va mejorando y transformándose. Pues eso es cuanto, señor presidente, y el doctor Ramírez López Elizalde, conductores médicos. Buenos días a todos, señor presidente. En cumplimiento a su instrucción, me voy a permitir exponer las mejoras que se han logrado en el ISSSTE en beneficio de la salud de nuestros derechohabientes. Si activamos el video, por favor. Uno de los principales problemas de salud pública en el mundo es el cáncer de mama. Por eso, para el Instituto es un reto constante mejorar los procesos de atención a las mujeres que atraviesan esta enfermedad. Por ello hemos implementado centros de detección y diagnóstico de cáncer de mama que cuentan con equipamiento de última generación y que localizan lesiones milimétricas y ocultas en el tejido mamario, detectando el cáncer en estadios más tempranos. Este servicio integra personal altamente calificado. Los centros están ubicados a lo largo y ancho del país, benefician diariamente a mujeres sin importar si son derechohabientes o no. El siguiente paso es abrir el Centro de Lectura Histopatológica de Cáncer de la Mujer. El objetivo final, mejorar la salud de las mujeres de México. Uno de los problemas que dejó la pandemia es el retraso en la atención quirúrgica. Por eso el Instituto impulsa el programa de abatimiento en la especialidad de oftalmología, donde el 50% de la ceguera a nivel mundial es debido a catarata. Se actualizó con equipamiento de última generación a 86 unidades médicas y actualmente está en curso el proceso de adquisición de instrumental. Después de la reconversión hemos realizado 8,263 cirugías, lo que representa para los pacientes recuperar la vista y mejorar su calidad de vida. Buena noticia es que a partir del mes de octubre los lentes intraoculares serán proporcionados por el Instituto. El gasto ya no impactará el bolsillo de los derechohabientes. Nuestro reto es acortar los tiempos de espera y operar al menos 1,500 pacientes más antes de finalizar el año. Esta es la expresión de muchos de los pacientes que han sido operados. Asimismo, los servicios de neurociencia del ISSSTE con tecnología de vanguardia, haciendo posibles cirugías como la que se muestra, vamos a mostrar aquí en el video. Se operó un paciente despierto de un tumor cerebral a fin de no dañar zonas sanas que pudieran generar complicaciones para la función y la calidad de vida. Este caso, liderado por la doctora Teresa Álvarez en el Hospital General de Tepic, es una muestra de los resultados que se están teniendo con el equipamiento. Todos estos pacientes eran derivados prácticamente al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Ahora con el equipamiento de todas estas unidades se ha fortalecido la vocación y se evita de alguna manera que estos pacientes puedan llegar a nivel central. Estos resultados no serían posibles sin la participación de los trabajadores del instituto, por lo que aprovecho la ocasión para agradecerles su apoyo. Juntos tendremos el ISSSTE más humano y más resolutivo. Gracias por su atención. Para aumentar la calidad de los servicios que presta el ISSSTE y cerrar los espacios a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública ha coadyuvado a fortalecer el control interno y los procesos sustantivos mediante, primero, la participación y reforzamiento de todos los cuerpos colegiados, como son la Comisión de Vigilancia, los comités de control y desempeño institucional,
los comités de obra pública, el comité de adquisiciones y el de ética. El acompañamiento de todos los procesos de contratación de adquisiciones y obra pública, sobre todo el proceso de construcción de los 6 nuevos hospitales, así como la remodelación y mantenimiento de 25 hospitales y 441 unidades médicas. Se acompaña también la adquisición y almacenamiento y distribución de más de 1,000 claves de medicamentos e insumos médicos y de 42,000 equipos médicos para asegurar que el proceso se realice conforme a la normativa. Con la bitácora electrónica de seguimiento a la obra pública, la función pública monitorea en tiempo real la ejecución de las obras públicas del instituto y se vigila que las etapas se realicen de acuerdo a la normativa. De 2021 a la fecha, se ha dado seguimiento a 769 contratos por un monto de 10,000 millones de pesos. La otra bitácora, la bitácora de seguimiento de adquisiciones, ha controlado la administración de 6,376 contratos de adquisiciones del ISSSTE por un monto de 638,000 millones de pesos. Se coadyuva también con el ISSSTE en la actualización de su normativa interna y en la elaboración de una estructura racional para atender sus necesidades, con objeto de cerrar espacios a la discrecionalidad y prevenir riesgo de ineficacia o de corrupción. Como resultado de los actos de fiscalización, sanciones y multas, se han logrado recuperaciones económicas y en especie por 1,872 millones de pesos, los cuales han regresado a la Tesorería Federal y la Tesorería del Instituto para ser utilizados en aspectos sustantivos. De 2020 a 2023, el ISSSTE ha contratado a 10,236 proveedores y contratistas, con los cuales se han suscrito 62,000 contratos. De ese universo, 83 proveedores han cometido irregularidades por las cuales han recibido 98 sanciones, que consisten en inhabilitaciones que van de 3 meses a 7 años y multas que suman ya 2,066 millones de pesos. De las 83 empresas sancionadas, 13 corresponden a las que presentaron irregularidades en la prestación de los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre. La Secretaría de la Función Pública les ha impuesto 23 sanciones por obtener un beneficio o ventajas indebidas en los procedimientos de contratación. Las sanciones consisten en inhabilitaciones de 3 a 7 años y multas por un total de 1,952 millones de pesos. Estas 23 sanciones derivaron en 23 denuncias penales que esta Secretaría presentó ante la Fiscalía General de la República por acreditarse que las 3 empresas se coludieron para obtener beneficios indebidos en contra de los intereses del ISSSTE. Adicionalmente, se dio vista a la Comisión Federal de Competencia Económica para que actúe en el ámbito de sus atribuciones. Respecto de las otras 70 empresas sancionadas, 10 corresponden a servicios integrales, 10 a medicamentos, 16 a obra pública y 34 a diversas adquisiciones de bienes y prestación de servicios por incumplimiento de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras Públicas. En total, a este grupo de empresas se han impuesto 75 sanciones que consisten en inhabilitaciones que van de 3 a 45 meses y multas por un total de 1,114 millones. Las empresas, en uso de sus derechos,
han interpuesto diversos medios de defensa para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, con objeto de continuar participando en los procedimientos de contratación, sin que sea posible impedirlo legalmente, sino hasta que las resoluciones hayan causado estado. En el ISSSTE laboran 98,000 servidores públicos. De ese universo, 543 han cometido irregularidades, por las cuales la Secretaría de la Función Pública ha impuesto 605 sanciones, que consisten en 413 inhabilitaciones, 23 multas por 1.068 millones de pesos, 112 suspensiones, 31 destituciones y 26 amonestaciones. La Secretaría de la Función Pública colabora con el grupo de trabajo en el programa de fortalecimiento del ISSSTE a fin de que este instituto cumpla su misión de prestar servicios médicos dignos y garantizar el abasto de medicamentos para los derechohabientes, y todo ello con eficacia y con probidad. Bueno, antes de abrir para preguntas, respuestas, les informo que hoy en la reunión de seguridad temprano nos dieron a conocer que la licenciada Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, que había sido privada de su libertad en Guadalajara el pasado sábado 23 de septiembre, hoy a las 5 de la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional, derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús a Zamora. Se proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional y en el municipio de Villamar interceptaron el autobús, confirmándose a las 6:15 horas la liberación de la alcaldesa, y en esos momentos se dirigía a la cabecera municipal de Cotija, escoltada por elementos de la Guardia Nacional. Celebramos esto, que ya se haya liberado a la presidenta municipal. Vamos a abrir para preguntas y respuestas. Eduardo quedó pendiente.